Hola, el Panda Rojo les saludía, esta vez con la tercera parte de la Speedrunner, el Panda Rojo espera que les esté gustando. El Panda Rojo les recuerda que esta historia la escribió en 787, por favor apóyenle. Para que el Panda Rojo pueda seguir disfrutando de sus historias, sin más el Panda Rojo comenzará a leer. Capítulo 31, Corrientes subterráneas en la calma, parte 5. Sil colocó las dos pociones y el cuaderno de la iglesia en el inventario de su sistema, dejando solo el diario de Thomas en su poder. Los 4 espacios de su inventario, que anteriormente estaban vacíos, ahora estaban completamente llenos, contenían el contrato del Ojo del Orden, la poción Vengador, la poción Instigador y las notas de investigación de Duben. Las pociones Vengadora e Instigadora podrían venderse a Avena en algún momento, pero primero, Sil necesitaba forjar una amistad con ella y asegurarse de que no sospechara. Después de todo, las habilidades deductivas de Avena eran asombrosamente agudas. En cuanto a los 2 cuadernos, Sil decidió no destruirlos. Contenían valiosas pistas sobre los traidores a la iglesia de la diosa salvadora y podrían usarse para congraciarse con la suma sacerdotisa Juris en el momento oportuno. Pero por ahora, su prioridad era conseguir un trabajo estable. Necesitaba una razón legítima para sacar a Lichie del distrito de la Torre del Reloj y alejarla de la opresiva fábrica de cerillas. Sil miró sus puntos de destino restantes. Puntos de destino, 38. Había gastado 5 en el contrato y otros 5 para invocar a su personaje guardado, lo que le quedaban 38 puntos. Incluso si no ganó ni una sola moneda en la siguiente simulación, todavía tenía suficiente para 3 intentos más, tal como cuando obtuvo acceso al sistema por primera vez. Pero las cosas eran diferentes ahora. Comparada con su indefensión inicial, Sil ahora poseía mayores medios de defensa y una visión más clara de su futuro, antes incierto. Aún así, una vaga inquietud persistía en su corazón. Ahora que había vislumbrado el lado oculto de este mundo, ¿podría realmente salir ilesa? ¿Cuánto tiempo podrían durar sus días de paz? Por lo menos, ahora tenía la capacidad de eliminar ciertos peligros de raíz. Después de permanecer acostada en su cama por un rato, Sil, todavía inquieta por haberse recién despertado, se levantó y comenzó a anotar sus planes para el día siguiente en su cuaderno. 1. Dirígete directamente al director y solicita una carta de recomendación. 2. Con la carta de recomendación en mano, visitaré el departamento de policía a ver si puedo encontrarme con Avena. 3. Empezar a asistir regularmente a las oraciones en la iglesia de la diosa salvadora para ver si puedo encontrarme con Juris. Sil se detuvo a pensar. El 18. 4. Asiste a la fiesta del té de la tarde de Amy y llévale un regalo. 5. Convencer a mi hermana para que se mude conmigo. Sil repasó sus planes para el día siguiente y asintió con satisfacción. Más amigos significaban más oportunidades. Tras sus experiencias recientes, había reconocido a qué personas valía la pena entablar amistad. Decidió construir esas relaciones también en la realidad. Al mirar el cuaderno que tenía en las manos, un pensamiento repentino se coló en su mente, provocándole un escalofrío en la columna. ¿Fue este plan algo que escribí yo mismo o algo que mi yo real quería que completara? Sil dejó el cuaderno y el lápiz, levantándose bruscamente al sentir un leve zumbido en los oídos. La sensación fue fugaz y desapareció casi al instante. Este timbre. Sil solo lo había experimentado en su forma de vengadora. La disonancia entre su estado mental actual y su propia autoconciencia la hacían hipervigilante. Recordó que todos los trascendentes con los que se había topado mencionaban tener un cuaderno místico. Tanto Juris como Avena habían hablado de este término. Será porque yo mismo no he escrito un cuaderno místico. Pero estrictamente hablando, su verdadero yo no era verdaderamente trascendente, así que ¿por qué necesitaría escribir uno? Y escribir un cuaderno místico no era algo que pudiera intentar a la ligera en ese momento. Incluso si lo escribía en chino, en un mundo rebosante de habilidades trascendentales, ¿quién decía que no? Había gente capaz de entender el texto con solo mirarlo. El sistema era su mayor secreto, y revelarlo en realidad conllevaría inmensos riesgos, como el propio sistema le había advertido. Paseando un momento, Sil se volvió hacia la papelera de su escritorio y sacó una bola de papel arrugada. Este era el registro que ella había mantenido inicialmente para instruir a su yo simulado. Lo llevó a la vela de su escritorio, lo encendió y observó cómo se quemaba hasta convertirse en cenizas. Una vez que el papel quedó completamente reducido a cenizas, recogió con cuidado las cenizas y las arrojó por el lavabo. Solo después de hacer todo esto, Sil sintió cierto alivio. Se dio cuenta de que su paz interior no era tan inquebrantable como creía. Ja. De regreso a su habitación, Sil respiró profundamente y exhaló lentamente. Para distraerse, abrió la interfaz del sistema y navegó hasta el menú de simulación.
Gracias a la notificación previa del sistema, supo que sus tiempos de simulación se habían actualizado. Al romper su muerte destinada, había ampliado su tiempo de exploración. Futuro, 16 días, Año Santo 741, 4 de julio, 11:58, costo, 10 puntos de destino. Pasado, 688 días, Año Santo 739, 31 de julio, 12:55, costo, 200 puntos de destino. Viejos tiempos, asterisco asterisco asterisco, asterisco 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 días. Costo, 10.000 puntos de destino. 16 días después, hace 2 años, y los viejos tiempos aún misteriosos. A partir de esto, Sil dedujo un patrón aproximado. Por cada año transcurrido, el coste de puntos de destino aumentaba en 100. Hace 2 años, se necesitaban 200 puntos. El infame y tacaño sistema de redondeo seguía vigente. Sin embargo, las simulaciones realizadas dentro de un mismo mes cuestan uniformemente 10 puntos de destino. Tras haber completado un evento importante, Sil no estaba especialmente interesada en ver qué sucedería dentro de 8 días. Se recostó en la cama y cerró los ojos para descansar. Los altibajos emocionales, el uso de un personaje guardado y una simulación completa habían dejado a Sil mentalmente agotada. Durmió unas horas y despertó justo al amanecer. Después de refrescarse, se puso el uniforme escolar y agarró su mochila, guardando el diario de Thomas. Llevar consigo un objeto tan importante la hacía sentir más segura. Su hermana aún no se había despertado. Tras preparar 2 desayunos y terminar uno ella misma, Sil le dejó una nota antes de salir. Las calles ya estaban animadas, con niños riendo y jugando. Un niño que pasaba corriendo junto a ella. Empujando un aro de metal, lo dejó caer de repente al tener un ataque de tos. Momentos después, reanudó la carrera como si nada hubiera pasado. ¿Oíste? 3 miembros de la banda Aguas Negras se mataron anoche. Hasta el líder está muerto. Claro que lo oí. Mi amigo me dijo que los vio dispararse en una pelea, y luego un lunático prendió fuego al lugar, quemando toda la taberna. Ah, sí. ¿Por qué se peleó? Por dinero. Tu amigo vio algo más. Es Achach. No se lo digas a nadie, pero oí que murieron abrazados. Era un pacto de amantes. ¡Wow! Los transeúntes chismosos trajeron una sonrisa a los labios de Sil mientras aceleraba su paso hacia la academia. Esos sinvergüenzas no tenían idea de que, al morir, se convertirían en objeto de rumores entre las mismas personas a las que habían tratado como basura, rumores que los pintaban como amantes pervertidos. Al llegar a la academia, Sil notó que, aunque hoy no había clases, el personal y el profesorado estaban presentes. Los sirvientes se afanaban, limpiando y decorando cada rincón del edificio en preparación para la ceremonia de graduación de mañana. Sil. ¿Qué te trae por aquí? Una profesora con gafas de montura negra se acercó a ella con una sonrisa. No me digas que te equivocaste de fecha. Mañana es la ceremonia de graduación. Está bromeando, señora. Me gustaría ver a la directora. Tengo algo que discutir con ella. Estás aquí por continuar tus estudios, ¿verdad? Tiene sentido. Con tu excelente desempeño, el director sin duda te recomendará para la Universidad de Ansu. La profesora se hizo a un lado, dejando espacio para que Sil entrara a la academia. Está en su oficina. Puedes ir directamente con ella. Capítulo 32, el director y el encuentro con Avena, parte 1. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Ay, diosa, ya dije que no, no, no. El presupuesto es el que es. Quieren una banda aquí, quieren un baile allá, y encima, se supone que nosotros ponemos los postres. Ay, diosa, esos postres hay que pedirlos desde el puente del Señor. ¿Por qué no dices que hagamos la ceremonia de graduación en el teatro? La puerta de madera marrón oscuro de la oficina frente a Sil estaba entreabierta. Desde adentro se oía la voz aguda y exasperada de alguien que, evidentemente, no estaba de muy buen humor. Sil esperó a que las quejas disminuyeran antes de hablar en voz baja. Directora Jenny, soy yo, Sil. Oh. Un revuelo se escuchó desde dentro. Al poco rato, una anciana apoyada en un bastón abrió la puerta y miró a Sil. Perdona, cariño, pensé que eran esos chupasangres otra vez. Pasa, ¿qué esperas? Sil ayudó a la mujer vestida sencillamente, con un vestido gris, a entrar a la habitación y la sentó en el sofá del área de recepción. Ayer fue la ceremonia de graduación. Dormiste 2 días enteros. La directora Jenny tomó unas gafas redondas de su escritorio y se las puso mientras miraba a Sil. Te ves descansada. El intento de humor del director dejó a Sil momentáneamente sin saber qué responder. Decidió seguirle el juego. Sí, Sil,
bien descansada, está aquí para preguntarle al director sobre una carta de recomendación. Carta de recomendación. Jenny pareció sorprendida mientras observaba a su alrededor. Luego, bajando la voz, se inclinó con aire conspirador. Te lo dijeron, ¿verdad? OMS. Los chupasangres. Dijo Jenny riendo entre dientes, levantándose lentamente y caminando hacia su escritorio. Sacó un sobresellado con cera roja. Ven aquí, Sil. Sil se acercó al escritorio, desconcertado, y tomó el sobre que Jenny le entregó. No lo abras. Jenny le dio una palmadita a Sil en el hombro con una sonrisa y dijo, estaba planeando sorprenderte con esto mañana. ¿Qué es esto? Sil estaba un poco desconcertado, sin estar seguro del propósito del sobre. No lo sabes. Jenny parecía genuinamente sorprendida. Si Sil no lo sabía, ¿por qué estaba allí? Pidiendo una carta de recomendación. Esta es una carta de recomendación para la Facultad de Derecho de la Universidad de Ansu, dijo Jenny con dos toses suaves y amablemente. Los profesores saben que la situación económica de tu familia es un poco complicada, así que, después de hablarlo un rato, decidimos no solicitar plaza en la Universidad de Oxford y, en su lugar, te escribimos una carta de recomendación conjunta para la Universidad de Ansu. Lleva esta carta al decano de la Facultad de Derecho y ellos te gestionarán una beca. Ya te hice los cálculos. Aunque el costo de vida es un poco más alto allí, la matrícula se reduce casi a la mitad. En total, cuesta más o menos lo mismo que estudiar aquí. Al ver el silencio de Sil, Jenny asumió que estaba descontenta con la idea de asistir a la universidad. Ansu y rápidamente la tranquilizó. Aunque la Universidad de Ansu se fundó recientemente, cuenta con una facultad de derecho. La Universidad de Oxford, como saben, es un lugar para nobles y sus descendientes, está llena de quienes buscan contactos políticos. Aunque tengan buenos profesores, el ambiente no es ideal. Directora Jenny, no es eso. No creo que la Universidad de Ansu sea mala. Sil respiró hondo y volvió a dejar la carta en el escritorio. Según Jenny, con una beca que reduce la matrícula a la mitad, el costo total, incluidos los gastos de manutención, sería aproximadamente el mismo que estudiar aquí. Pero estudiar allí solo había sido posible porque su hermana había usado el dinero de compensación por su desfiguración, combinado con agotadoras cantidades de horas extras, para apenas reunir los fondos. Ahora, como el dinero de compensación había desaparecido hace tiempo, depender únicamente del salario de un trabajador común hacía imposible mantener a un estudiante universitario que no generaba ningún ingreso. Ella quería disfrutar de una vida universitaria tranquila, pero todavía no hasta que hubiera organizado todo, lavado el dinero y puesto las cosas en orden. Vine hoy por una carta de recomendación para un puesto en el departamento de policía de la ciudad de Berren. Sil bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Jenny. El silencio entre ellos se prolongó. Finalmente, Sil sintió que Jenny le devolvía el sobre. Jenny regresó tambaleándose a su escritorio, rebuscando en los cajones antes de sacar una hoja en blanco. Empezó a escribir. Su letra era lenta, e incluso cometía algunos errores ortográficos poco frecuentes. Tras terminar su borrador, estampó su firma al pie, selló la carta y comenzó a encerar el sobre. Durante todo el proceso, ninguno de los dos habló. El silencio era denso, el único sonido provenía del roce de la pluma sobre el papel y el suave crujido del sello de lacre. Una vez que el sello oficial de la academia fue presionado en la cera, Jenny le entregó el sobre a Sil. Gracias, directora Jenny. Sil tomó la carta y expresó su gratitud, pero cuando intentó apartarla, Jenny no la soltó. Sil miró a la directora y la encontró mirándola fijamente. No has renunciado a tu educación, ¿verdad? Preguntó Jenny. No lo he hecho, asintió Sil. Si las circunstancias lo permitían, ella quería seguir el camino normal en la vida. Bien. Jenny soltó la carta y se dio la vuelta, hablando más para sí misma que para Sil. La carta de recomendación para la Universidad de Ansu siempre será válida. Pero si te pierdes este año académico, tendrás que esperar al siguiente. Eres una chica con un plan, adelante, cúmplelo. Sil hizo una pequeña reverencia, luego guardó las dos cartas en su bolsillo y se fue. Aunque sentía que había decepcionado al director y a los demás profesores, no tenía otra opción. Ella podría, si quisiera, gastar docenas de puntos de destino para canjearlos por cientos de libras de oro, establecerse con su hermana en un rincón tranquilo y vivir una vida pacífica. Pero ¿quién podía garantizar lo que traería el mañana? ¿Sería fortuna o desastre? Los puntos del destino eran demasiado valiosos para malgastarlos, y hasta que no encontrara la manera de blanquear libras de oro, no podía cambiarlas precipitadamente. Sil se dirigió al departamento de policía de Berren, en el centro de la ciudad.
La academia no estaba lejos de la estación, y tras caminar unos 20 minutos, llegó a la entrada. Empujando la puerta, entró en el salón de recepción del departamento de policía y se acercó al mostrador para registrar su propósito. Solicitando un puesto administrativo. La recepcionista pareció un poco sorprendida por el motivo. Que sí le escribió en el formulario. Tiene una carta de recomendación. Lo haré. Sil sacó la carta de su bolso y se la entregó. Un momento. Le llevaré su carta al superintendente. El hombre se puso de pie, señalando hacia la sala de espera. Siéntese ahí, señorita. De acuerdo, gracias. Sil se dirigió a la sala de espera, encontró un asiento vacío y se sentó. De repente, pareció presentir algo y giró la cabeza hacia la entrada de la comisaría. Una muchacha de cabello negro, cubierta con una capa policial y con botas y un uniforme negro, abrió la puerta de la estación. Instintivamente, recorrió con la mirada el salón de recepción, como si su subconsciente la hubiera impulsado a hacerlo. Su mirada se posó en una hermosa pelirroja sentada en la sala de espera, sonriéndole. Por una vez, la chica, normalmente impasible, no ignoró el saludo. Le hizo un ligero gesto con la cabeza a la pelirroja antes de pasar por la recepción y dirigirse a las escaleras que conducían al segundo piso. Capítulo 33, un nuevo jefe y casos de deshidratación, parte 2. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. ¿Qué pasa? El superintendente calvo estaba sentado detrás de su escritorio, frotándose la cabeza. Brillante mientras miraba hacia la puerta. Señor Sat, hay una chica en recepción con una carta de recomendación. El oficial le entregó la carta. A Sat. Una carta de recomendación. Otra más, donde se creen que tenemos todos estos puestos. Refunfuñó Sat, tomando la carta. Tras ver el sello del sobre, la arrojó sobre su escritorio con un suspiro. Señor Sat, la niña, parece tener solo 13 o 14 años. El oficial dudó antes de añadir este detalle. Otra niña. ¿Qué es esto? Un mercado. Sat se frotó las sienes y suspiró de nuevo antes de abrir por fin el sobre. Tras hojear su contenido, dijo, de acuerdo, déjenla pasar. Sí, señor. El oficial bajó corriendo las escaleras y regresó poco después con una hermosa chica. Pelirroja. Otro estudiante, pensó Sat al ver entrar a la chica. Asistiendo a una escuela tan prestigiosa, no. Podían simplemente concentrarse en sus estudios. Se frotó las sienes de nuevo, intentando suavizar el tono. Es la señorita Sil. Señaló la silla frente a él. Por favor, tome asiento. Llámeme señor Sat. Gracias, señor Sat. Sil se sentó frente al superintendente calvo y notó rápidamente la expresión de conflicto en su rostro. Señorita Sil, déjeme explicarle la situación primero. Sat se irguió un poco, eligiendo cuidadosamente sus palabras antes de hablar con reticencia. Sé que es muy capaz y confío en él. Criterio de la directora Jenny. Pero la verdad es que el departamento de policía ya tiene todo el personal. Sin embargo, tengo otra sugerencia. Si buscas trabajo, aquí hay departamentos que aún necesitan asistentes. El salario lo pagaría quien te contrate, no el departamento en sí. ¿Me entiendes? En cuanto haya una vacante para un puesto administrativo adecuado, puedo transferirte. ¿Qué te parece? Sat miró a Sil con sinceridad, esperando su respuesta. Por supuesto, Sil entendió lo que quería decir. Trabajador temporal, becario, llámalo como quieras, pero en cualquier caso no era un puesto estable. ¿Cuánto es el sueldo?, preguntó Sil. Varía, pero generalmente son unos 12 chelines por semana, respondió Sat. Esta era la forma sutil de Sat de desanimarla. Dado que Sil era una excelente estudiante, podría encontrar fácilmente un trabajo con un salario más alto en otro lugar. De acuerdo. ¿Cuándo puedo empezar? Sil pensó un momento antes de preguntar directamente. 12 chelines a la semana no era mucho, pero era mejor que nada. Lichi ganaba unos 10 chelines a la semana en la fábrica. Con 20 chelines equivalentes a una libra, ganar lo suficiente para la matrícula solo con el trabajo parecía muy improbable. Pero Sil no estaba allí para ganar dinero. Solo necesitaba un puesto oficial como tapadera. Trabajar en el departamento de policía, sin importar el puesto, se consideraría un trabajo respetable. Sat se sorprendió por un momento al ver su aceptación. Tras un breve silencio, dijo, de acuerdo, veré quién necesita un asistente. Después de todo, había sido ampliamente recomendada por la directora Jenny, cuya reputación se extendía a las hijas de miembros prominentes del consejo. No conseguirle un puesto a Sil podría generar preguntas inoportunas del consejo, lo que perjudicaría a la jefa.
Sil esperó en la oficina durante unos 10 minutos antes de que Sat regresara, luciendo ligeramente incómodo mientras se sentaba nuevamente frente a ella. Señorita Sil, alguien necesita una asistente. Ofrecen 15 chelines a la semana, pero el departamento, Sat dudó antes de admitir finalmente, es un poco convencional. ¿Qué departamento?, preguntó Sil con curiosidad. El departamento de investigación. Podría considerarse como la división de detectives. El trabajo podría implicar frecuentes misiones de campo. Departamento de investigación. Los pensamientos de Sil se dirigieron de inmediato a su última simulación, aquella en la que conoció a Avena. En esa simulación, escuchó a los agentes mencionar al departamento de investigación. Concretamente, Avena provenía de ese departamento. ¡Qué coincidencia! Sil ya había estado buscando una oportunidad para acercarse a Avena, y ahora una le había caído en las manos. Naturalmente, no la dejaría pasar. Está bien, asintió Sil. Te llevaré allí ahora. Puedes hablar de los detalles con ellos. Sat se levantó y le hizo un gesto para que lo siguiera. La condujo del segundo al tercer piso, el último piso de la comisaría. Después de pasar por la oficina del jefe y varias otras, Sat se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Adelante. Sat abrió la puerta, pero no entró. De pie en el umbral, dijo, traje al asistente. Tengo otros asuntos que atender, así que puedes encargarte de aquí. Dicho esto, Sat se dio la vuelta y se fue. Sil no pudo evitar notar que sus pasos parecían notablemente más rápidos, como si estuviera ansioso por distanciarse del departamento de investigación. No es él el superintendente. Disculpen la intromisión, dijo Sil entrando en la oficina. Era una habitación espaciosa con excelente iluminación gracias a los grandes ventanales. Había unos 4 o 5 escritorios dispersos, aunque solo uno estaba ocupado. ¿Eres tú? Avena, sentada en el escritorio ocupado, miró sorprendida a Sil, que estaba junto a la puerta. Pasa, y no olvides cerrar la puerta. Sil cerró la puerta y se acercó a Avena. Hola, me llamo Sil. Avena. Avena se quitó los guantes, estrechó la mano de Sil y luego la examinó de pies a cabeza. No estoy segura de si eres apta para este trabajo, Avena negó con la cabeza y dijo sin expresión, llamas demasiado la atención, señorita Sil. ¿En qué consiste el trabajo?, preguntó Sil con curiosidad. Principalmente, me ayudaban a realizar encuestas básicas, a hacerle preguntas diferentes a distintas personas y a recopilar la información para mí. Es una tarea sencilla, señorita Avena, dijo Sil. Creo que puedo con ella. Este trabajo fue demasiado fácil para Sil. Con 5 chelines de su salario semanal, podría contratar a 2 adolescentes confiables del distrito de la Torre del Reloj para que hicieran el trabajo preliminar. No faltarían candidatos entusiastas, era mucho mejor que trabajar como peón en una fábrica. En cuanto a ella, no tendría que mover un dedo, pues ganaba 5 chelines a la semana y disfrutaba de un puesto respetable como asistente de policía. Era flexible y digno. Ya sea por la influencia del contrato o por el efecto de arte de conversación, Avena bajó la mirada. Pensativa por un momento antes de decir, creo que puedo confiar en ti. Avena abrió un cajón y sacó 3 monedas de plata con una corona, entregándoselas a Sil. Aquí. Tienes 15 chelines, tu adelanto del salario de esta semana. ¿Puedo preguntar sobre mis tareas de esta semana? Sil aceptó las monedas y preguntó. Directamente. Me acompañarás a investigar casos de deshidratación inexplicable en el distrito de la Torre del Reloj, dijo Avena. Necesito que registres las observaciones mientras estés conmigo. Llega mañana. A las 7 a.m., puntualmente. Casos de deshidratación inexplicables en el distrito de la Torre del Reloj. ¿Qué está pasando en el distrito de la Torre del Reloj? Sil no pudo evitar preguntar. Eso no es algo de lo que deba preocuparse, señorita Sil. Esta vez, Avena optó por mantener su actitud impasible y no ofreció más comentarios al respecto. Capítulo 34, Encuentro con los padres y Lord Hastings, parte 3. La mención de casos de deshidratación parecía estar relacionada con algún asunto oculto. Incluso cuando Sil le preguntó directamente a Avena al respecto, no dio una respuesta clara. Los instintos de Sil le dijeron que no se trataba de una simple enfermedad, probablemente estaba relacionada con algunas fuerzas trascendentes. El distrito de la Torre del Reloj parecía lejos de estar en paz. Sil sintió que no podía permitirse esperar mucho más. Avena hizo que Sil se quedara un rato, instalando un escritorio frente al suyo como estación de trabajo. Le dio algunos documentos para que los recopilara, aparentemente como una prueba de sus habilidades.
Sil completó la tarea a la perfección, impresionando aún más a Avena con su competencia. ¿Cómo? Avena tenía otros asuntos que atender ese día, despidió a Sil temprano, indicándole que regresara puntualmente a la mañana siguiente. Así, a la 1 de la tarde, Sil terminó su primer día de trabajo. Con algo de tiempo libre antes de asistir a la fiesta de té de Amy, Sil deambuló por la zona cercana a la estación de policía, buscando propiedades en alquiler. Después de un tiempo, no encontró nada. Los lugares que encontró eran demasiado caros o demasiado estrechos. Encontrar una casa adecuada en esa zona claramente requeriría más tiempo y esfuerzo. Sil comenzó a considerar si ella y su hermana deberían quedarse en una posada cercana por el momento, pero no estaba segura de qué excusa podría usar para justificar la mudanza. La opción más rápida y sencilla que se le ocurrió, una que no requiriera explicaciones, era prender fuego a la vieja casa. Pero eso sería demasiado cruel para el amable casero que se la había alquilado a tan bajo precio, por no mencionar que Sil no estaba segura de poder compensar la pérdida de una casa entera. Ya era hora de venderle la poción vengadora a Avena. Con el contrato firmado, a Sil no le preocupaba revelar sus secretos. En cuanto a la poción instigadora, planeaba conservarla y ver si podía experimentar digiriéndola en una simulación. El único problema era que no podía estar segura de si el proceso ritual que Thomas había registrado era preciso, después de todo, él mismo había llegado a la locura por ello. Con esto en mente, Sil se dirigió al distrito del Puente del Señor y se detuvo en una pastelería, donde compró un pudín de vainilla por 3 chelines. Aunque el precio era elevado, el exquisito empaque y la deliciosa presentación del postre lo convertían en un regalo ideal. Sil se dirigió a la casa de Amy y llegó a la villa justo antes de las 2 p.m. Para entonces, varias jóvenes invitadas ya llegaban con sus invitaciones en mano. El jardín de Amy ya estaba preparado con mesas, postres y bebidas, y la merienda estaba a punto de comenzar. Fue solo ahora cuando Sil se dio cuenta, no había traído una invitación. ¿Qué tenía ella en su bolso en ese momento? 2 cuadernos, 2 pociones, los objetos más valiosos en su bolso, pero poco apropiados para una fiesta de té. Sil. Una voz encantada irrumpió en sus pensamientos, atrayendo su atención. Amy cruzaba apresuradamente el jardín, levantándose el vestido mientras corría hacia Sil, con él rostro radiante de alegría. Parecía que no esperaba que Sil apareciera. Afortunadamente, no pasó nada embarazoso. Sil le sonrió a Amy y le entregó el pudín de vainilla. Ese vestido te queda bien, Amy. ¿Sabías que me gustaba esto? Amy abrió los ojos como platos al aceptar el pudín, con una sonrisa incontenible en el rostro. Su pudín es tan difícil de conseguir. Es limitado, y la disponibilidad es aleatoria, ni siquiera el dinero te garantiza que lo consigas. Sil había recordado esto porque Amy se había quejado de ello durante una simulación. Comámoslo juntos luego. Tienes que acompañarlo con té. Amy sostuvo el pudín en una mano y agarró la mano de Sil con la otra, llevándola al jardín como si temiera que Sil escapara si la soltaba. El propósito de Sil al asistir era recompensar a Amy por la información que había proporcionado durante la simulación. La fiesta transcurrió sin contratiempos. Mientras Sil no mencionara a la banda de Aguas Negras, no ocurriría nada como en la simulación, donde le pidieron que se fuera. Encontró un rincón tranquilo para sentarse y escuchar las conversaciones de las muchachas nobles que la rodeaban. No era que Sil no quisiera unirse, era que no podía entender de qué estaban hablando. Perfumes, cosméticos, complementos, postres. Esta merienda, celebrada bajo la apariencia de intercambio académico, acabó hablando de todo menos de estudios. Además de socializar con los demás al principio, Amy pasó la mayor parte del tiempo al lado de Sil, charlando sin parar. Sil respondía con amables asentimientos y afirmaciones. ¿Cómo podía alguien hablar durante 1 hora entera sin repetir un solo tema? Y nada de eso se solapaba con sus conversaciones en la simulación. Es increíble, una auténtica charlatana. Podría compartir su talento conversacional con Avena. Por cierto, Amy. A Sil de repente se le ocurrió algo y dijo, ¿has oído hablar de una afección llamada síndrome de deshidratación? Síndrome de deshidratación. Amy parpadeó, desconcertada por un momento. Hace apenas unos segundos, estaban debatiendo si acompañar sus pasteles con salsa de fresa o de tomate. El cambio brusco de tema la hizo detenerse. Negó con la cabeza. Nunca he oído hablar de eso. ¿Qué pasa con las enfermedades inexplicables, algo que esté sucediendo en el distrito de la Torre del Reloj? Insistió Sil. Ni idea. Amy se rascó la cabeza, pero enseguida se preocupó, mirando a Sil con nerviosismo. ¿Pasa algo en el distrito de la Torre del Reloj? Tú no. Amy se quedó en silencio, dándose cuenta de que quizá había dicho demasiado. Bajó la cabeza.
rápidamente y le dio un buen mordisco a su pastel para disimular su vergüenza. A Sil no le importó. Ya había descubierto en su segunda simulación que Amy sabía su dirección. Simplemente no la mencionó por cortesía. No es nada grave. Escuché a un supervisor de la comisaría mencionarlo. Sil negó con la cabeza y dijo con una sonrisa, no importa si no sabes nada, no es para tanto. La comisaría. Los ojos de Amy se iluminaron ante esto, y de repente se inclinó hacia adelante, su emoción era palpable. Ella empujó su silla hacia atrás y se levantó bruscamente, diciendo, Sil, espera aquí. Antes de que Sil pudiera reaccionar, Amy entró corriendo en la villa. Una sensación de zozobra se apoderó de Sil. Esta niña tonta, no me digas que fue a buscar a su padre otra vez. Ya la habían expulsado una vez en la simulación. Volvería a ocurrir en la realidad. Justo cuando Sil estaba considerando si escapar rápidamente, Amy regresó. Sil, ven conmigo. Amy aprovechó la oportunidad para tomar la mano de Sil y dijo con una sonrisa, mi padre dijo que le gustaría conocerte. Por supuesto. Sil dudó por un momento antes de levantarse y dejarse guiar. Esta vez, no estaba involucrada en ningún asunto relacionado con la banda de Blackwater ni tenía ninguna conexión con la iglesia. Probablemente no la echarían, ¿verdad? Aunque técnicamente ya había pasado por esto en la simulación, solo se había descrito en el texto. Conocer al padre de Amy en persona por primera vez todavía ponía a Sil un poco nerviosa. Amy la condujo al estudio del primer piso. Su ubicación cerca de la entrada lo hacía conveniente para recibir visitas. Era evidente que el padre de Amy gestionaba gran parte de sus asuntos en casa. La puerta del estudio se abrió y reveló a un hombre alto, delgado y de mediana edad, con el pelo parcialmente canoso. Su postura era erguida y emanaba un aire de eficiencia y competencia. Lord Hastings. Sil hizo una pequeña reverencia y levantó la vista para encontrarse con la mirada del varón. Capítulo 35, simulación de 16 días después, investigación del síndrome de deshidratación, parte 4. Se llama señorita Sil. Mi hija habla mucho de usted. Puede llamarme señor Mouser. Para sorpresa de Sil, el barón Mouser Hastings resultó ser mucho más accesible de lo que había imaginado. Quizás se debió a que las circunstancias de su encuentro esta vez fueron diferentes. Amy me dijo que has aceptado un trabajo en la comisaría. Mouser se dirigió al centro del estudio. Cerca de un grupo de mesas, y señaló el sofá. Por favor, siéntate. Sí, en el departamento de investigación, como asistente de la señorita Avena. Sil dijo la verdad. Sabía que no tenía sentido ocultarle esa información. Avena Fitzgerald. Mouser pareció ligeramente sorprendido. Sí, el que vive en el número 15. Sil asintió. Parece que tienes una buena relación con ella. Mouser sonrió levemente. Solo hemos hablado unas pocas veces. La expresión de Mouser sugería lo contrario. Solo se ha hablado un par de veces. Si es cierto, ¿cómo sabrías dónde vive? ¿No le preguntaste directamente a la señorita Avena sobre la situación en el distrito de la Torre del Reloj? Preguntó Mouser sin rodeos. La siguiente respuesta era crucial. Si Sil respondía correctamente, podría enterarse de lo que estaba sucediendo allí. Si respondía mal, Mouser seguramente le ocultaría más información. Mañana iré al distrito de la Torre del Reloj con ella, pero no pregunté mucho antes. Ahora que lo pienso, me parece un poco raro, respondió Sil, mezclando la verdad con la falsedad. El distrito de la Torre del Reloj es un poco peligroso. Señorita Sil, ¿ha considerado buscar otro trabajo? Mouser hizo una pausa antes de preguntar. He oído que le interesa el derecho. ¿Le interesaría trabajar en el juzgado de paz? Mi padre es magistrado, así que podría ayudarte, asintió con entusiasmo Amy, que estaba sentada junto a Mouser. No es de extrañar que Amy tuviera tanta confianza en ayudar a Sil a conseguir una carta de recomendación para la Facultad de Derecho. Su padre era nada menos que el magistrado jefe de Ciudad Berren. En ese momento, Mouser no pudo evitar sentirse un poco exasperado con su amada hija. Era como si su preciado repollo se ofreciera voluntariamente para ser tomado. Siempre que esta chica llamada Sil estaba cerca, parecía que Mouser quedaba relegado al papel de una mera herramienta para los caprichos de su hija. Dicho esto, Sil tenía sus méritos. Era muy capaz, destacando académicamente incluso entre los mejores estudiantes de la Academia Privada Berren. Y lo más importante, tenía un interés genuino por el derecho, y todos sus profesores elogiaban su talento. Aparte de su origen humilde, no tenía defectos. Con un poco de entrenamiento, podría guiar a Amy en sus estudios, y tal vez los dos podrían convertirse en jueces distinguidos, ayudándolo a establecer conexiones dentro de los círculos legales y políticos de Ansu. Gracias, señor Mouser.
Sería un honor, dijo Sil tras una breve vacilación, pero ya acepté el salario. De la señorita Avena. Necesito completar el trabajo de esta semana para ella. Está bien. Una vez que hayas terminado con eso, puedes venir a verme cuando quieras, asintió Mouser con aprobación. Incluso con una mejor oportunidad ante sí, Sil demostró moderación y cumplió su promesa. Tal cualidad era excepcional y admirable. Con la ayuda de arte de conversación el B1, la impresión de Mouser sobre Sil mejoró aún más. Decidió observarla un poco más. Si realmente demostraba su valía, estaba dispuesto a patrocinarla a ella y a Amy para que asistieran a la misma universidad. Su hija era excelente en muchos aspectos. Pero en lo académico, necesitaba a alguien como Sil para guiarla. Sin embargo, debes tener cuidado. Es mejor evitar el distrito de la Torre del Reloj por ahora. Si debes ir, asegúrate de que la señorita Avena esté contigo. Mouser pensó en algo y le dio un recordatorio. ¿Pasa algo en el distrito de la Torre del Reloj?, preguntó Sil con cierta confusión. No estoy del todo seguro, negó Mouser con la cabeza. Un buen amigo me advirtió que me mantuviera alejado, y confío en su criterio. Hace poco, este mismo amigo predijo que algo grave ocurriría con la banda Blackwater. Y. Efectivamente, el líder de la banda apareció muerto en circunstancias misteriosas esta madrugada. Él predijo problemas para la pandilla Blackwater de antemano. No es de extrañar que, en la simulación, Mouser se distanciara rápidamente cuando se mencionó a la pandilla. Ahora, esta misteriosa figura estaba prediciendo peligro en el distrito de la Torre del Reloj. Algo realmente debía estar gestándose allí. Padre. Amy, alarmada por la mención del peligro en el distrito de la Torre del Reloj, tiró del brazo de Mouser y preguntó nerviosa, ¿no tenemos algunas propiedades cerca de la comisaría? ¿Podríamos alquilarle una a Sil? Mouser. La que una vez fue una adoradora niña de papá ahora parecía estar escribiendo su nombre en el libro de cuentas de otra persona. Hagan lo que quieran, Mouser se frotó las sienes y dijo con impotencia, ya pueden ir a divertirse. Tengo asuntos que atender. Gracias, padre. Amy le soltó el brazo y se acercó a Sil, tomándola de la mano y arrastrándola. Cuando termine la fiesta del té, te llevaré a ver las propiedades. Mientras Amy la arrastraba, Sil no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba del todo bien. Acabo de ser adoptado por un mecenas rico. Sil no se quedó para la conclusión de la fiesta del té, en lugar de eso se excusó con el pretexto de que necesitaba regresar al distrito de la Torre del Reloj. Sin embargo, quedó con Amy para visitar las propiedades después de la ceremonia de graduación de mañana. Amy parecía más emocionada que decepcionada, esperando con ansias la salida. De regreso, Sil compró una caja de tartaletas Ansu y merengues de almendra por unos 4 chelines. A Lichi le encantaban los postres con frutos secos, así que Sil pensó que estos serían un buen regalo para su hermana. A diferencia de su anterior estado de ánimo relajado, Sil ahora se sentía nerviosa durante su viaje de regreso. Todo lo que había oído sugería que el distrito de la Torre del Reloj estaba en peligro. Esto no funcionará. Necesito investigar antes de que ocurra algo irreversible. Cuanto más espere, más probable será que ocurra algo catastrófico. Tal vez por caminar demasiado rápido, se lamió los labios, sintiendo un poco de sed. Mientras pasaba por la iglesia de la Torre del Reloj en el distrito de la Torre del Reloj, Sil dejó caer 2 centavos en la caja de ofrendas, considerando que era su pago a la diosa. Cuando regresó a casa, colocó los postres en la mesa y rápidamente subió a su habitación, abriendo su cuaderno. Uno registra los resultados de la investigación con Avena. Intenta que revele qué está sucediendo realmente en el distrito de la Torre del Reloj. 2. Cerca del final de mi contrato, presiona un poco a Avena para comprobar si el contrato sigue vigente. Si es así, no se resistirá. 3. Que mi hermana se tome el día libre mañana y asista a la ceremonia de graduación conmigo. Después, veremos las opciones de propiedad juntas. Una vez que nos decidamos, nos mudamos esa noche y la convencemos de que deje su trabajo por todos los medios. 4. Ir a la iglesia de la Torre del Reloj todos los días para orar y ver si me encuentro con Yuris. Observar si hay alguna actividad inusual en la iglesia. Después de terminar sus notas, Sil dejó el lápiz y abrió la interfaz del sistema. Futuro, 16 días, Año Santo 741, 4 de julio, 11:58, costo, 10 puntos de destino. Dentro de 16 días. Sil nunca se había aventurado tanto en el futuro. Futuro. Número 2. Mientras Sil susurraba las palabras en su mente, una luz plateada la envolvió. Capítulo 36, El abismo de la desesperación, parte 5. Espera, antes de leerte este capítulo, el panda rojo te recuerda que él solo sube sus historias a
Red Panda Nabels, si no lo estás escuchando ahí, estás perdiendo el tiempo. Futuro. Año Santo 741, 4 de julio, 11:58. Cuenta regresiva 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Sil abrió lentamente los ojos mientras estaba acostada en su cama. Cuando miró hacia arriba, vio un techo familiar. Un techo familiar. Sil se incorporó bruscamente y, detrás de ella, surgió una sombra, apoyándose en su espalda. No se supone que esto debería ser 16 días después. ¿Por qué sigo en el número 44 de la calle Piedra Sur Norte? ¿Por qué sigo en el distrito de la Torre del Reloj? Un olor húmedo y mohoso llenó sus fosas nasales, haciendo que Sil arrugara la nariz. Este olor. Nunca había notado algo así en mi casa antes. Afuera, lloviznaba sin parar. Sil se levantó de la cama, se dirigió a su escritorio y abrió su cuaderno. Año Santo 741, 18 de junio, 19:30. Desde que regresé, no sé si es solo psicológico, pero mi sed ha ido en aumento desde que dejé el puente del Señor. Esto no es normal. Una sensación de inquietud crece en mi interior. Cuando mi hermana llegó a casa a las 6:30 para cenar, le preparé todo. Le dije que trabajaría para él. Padre de un amigo, el barón Hastings, en el juzgado de paz. Mentí sobre el sueldo, haciéndole creer que ganaría mucho dinero. Mi hermana lloró mientras comía el postre. Estaba feliz de que pudiera volver a estudiar derecho. Aceptó tomarse el día libre para asistir a mi ceremonia de graduación y ayudarme a agradecerle a mí. Pero se negó a dejar su trabajo, diciendo que si ambos trabajábamos, podríamos ahorrar para la matrícula más rápido. Esta vez, me mantuve firme e insistí en que se mudara conmigo. Para convencerla, le revelé parte de la verdad, que hay peligro en el distrito de la Torre del Reloj. Mi hermana y yo nos hemos ido del distrito de la Torre del Reloj y nos alojamos en una posada cerca de la comisaría. Sin embargo, no duermo en la misma habitación que ella. Me he estado quedando fuera de la posada. Mi sed se ha vuelto insoportable. De camino a la posada, no bebí agua y ahora tengo los labios agrietados. Definitivamente hay peligro en el distrito de la Torre del Reloj. Recordé que Avena mencionó el síndrome de deshidratación. Probablemente sea contagioso. Ya no puedo estar cerca de mi hermana. Las pupilas de Sil se contrajeron. Ya, me contagié del síndrome de deshidratación. ¿Cuándo ocurrió esto? Ni siquiera sucedió después de regresar al distrito de la Torre del Reloj, ya sentía sed mientras caminaba por el puente del Señor. Esto significa que la infección ya era una certeza, algo irreversible, incluso si regreso a la realidad. Ya. Estoy infectado. Sil pasó a la página siguiente. Año Santo 741, 18 de junio, 20:30. Acabo de salir de casa de Avena. Le conté sobre mi sed inexplicable. Por primera vez, vi la sorpresa en su rostro. Probablemente te parezca divertido. Llegamos a un acuerdo. Ella cuidaría de mi hermana y, a cambio, yo la ayudaría a volver al distrito de la Torre del Reloj para una investigación más profunda. Sutilmente, insinuó que no debería abandonar el distrito de la Torre del Reloj. Le preocupa que el misterioso síndrome de deshidratación se propague. Acepté sus condiciones. Aunque solo sea para salvar mi vida, debo regresar al distrito de la Torre del Reloj y averiguar qué está pasando. Antes de irme, le di un frasco de mi sangre para que la analizara alguien de confianza. Esto suena exactamente como algo que yo haría. Sil respiró profundamente y pasó a la página siguiente. Año Santo 741, 19 de junio, 12:30 p.m. No sé si sea por mi muestra de sangre, pero la familia de Avena parece haber tomado precauciones. Un gran número de soldados con máscaras de gas han comenzado a establecer puestos de control en cada salida del distrito de la Torre del Reloj, inspeccionando a cualquiera que intente salir. Ahora tengo que llevar una mochila llena de botellas de agua cada vez que salgo. Para estar seguro. Cambié 125 libras de oro y compré una gran cantidad de agua potable y jugo para guardar en casa. La gente está en pánico en las calles. Los bloqueos militares recuerdan a la peste negra o a la plaga de hace 2 siglos. No tengo un rumbo claro en mi investigación. Siento los pulmones pesados y no puedo parar de toser. Es como si me estuvieran drenando toda la humedad del cuerpo. Crujido. Sil pasó la página. Al ver la fecha de la siguiente entrada, se quedó paralizada. Había transcurrido bastante tiempo entre ambas grabaciones. La escritura también se había desvanecido considerablemente y había más correcciones que antes. Si no lo hubiera escrito ella misma, N.O. habría podido descifrar el texto. Año Santo 741, 25 de junio, 12:30 p.m. El confinamiento militar se ha endurecido. Nadie puede salir del distrito de la Torre del Reloj.
Salvo quienes se percataron del peligro a tiempo y huyeron, la gran mayoría de la gente está atrapada aquí. Cada día, más pacientes con síndrome de deshidratación llegan al distrito, es como una prisión al aire libre. La Iglesia de la Diosa Salvadora ha desplegado una gran cantidad de carros para entregar suministros, lo que apenas logra mantener el orden en el distrito. Pero incluso entre las monjas y sacerdotes, muchos sufren de labios agrietados y descamados. Cada día llegan más sacerdotes y monjas de otras regiones para reemplazarlos, o mejor dicho, luchan por venir aquí. Saben que el riesgo de infección es alto. Creo que al menos el 80% de ellos son los sirvientes mencionados en las notas de Duben. Han venido aquí a ofrecer sus vidas con devoción. No importa cómo me sienta, están haciendo un buen trabajo. Finalmente vi a Yuris. Fue solo un instante, pero la vi salir corriendo de la iglesia de la Torre del Reloj a las 11:31 y 51 segundos. Recuerda, esta vez, pasará por la iglesia entonces. Además de la iglesia de la Diosa Salvadora, también vi algunas figuras desconocidas en las calles. Vestían túnicas negras con capas de plumas de cuervo y máscaras de bronce con picos de cuervo. Tengo el presentimiento de que están relacionadas con esta epidemia. Sin embargo, a veces colaboran con la iglesia de la Diosa Salvadora, ayudando a incinerar cuerpos y a curar enfermos. Me transformé usando la ranura de guardado N-2 para quitarles una de sus máscaras. Era solo el rostro aterrorizado de un joven común y sonriente. Tenía los labios agrietados. No son la causa del síndrome de deshidratación. Esta es información crucial sobre los movimientos de Yuris. Por suerte, la grabé. Sil continuó leyendo. Año Santo 741, 4 de julio, madrugada. Cada vez más gente se tira al río para suicidarse. No intentan morir, sino sobrevivir. Hace 2 días grabé algo que desearía no haber hecho. Vi a la directora Jenny en las tiendas de refugiados del distrito de la Torre del Reloj. Ya está muerta. Su cuerpo yacía en el suelo antes de que las figuras con máscaras de cuervo se lo llevaran. Dime que no. Fui yo quien la infectó. Ya no puedo caminar. La casa sigue llena de agua, pero se está acabando. Siento como si me ardiese la garganta. Me transformé de nuevo. 5 puntos de destino me dan 30 minutos de salud. He estado destruyendo zonas abandonadas sin visitar, pero no he encontrado información útil. Este es definitivamente el trabajo de trascendentes. Está lloviendo otra vez. Me he quedado sin puntos FAT. Estoy tumbado en la cama. De verdad, simulé el futuro. Mis puntos de destino no han disminuido. He estado en la realidad todo este tiempo. Si es una simulación, ¿por qué no ha terminado? Pensé que estaba allanando el camino para mi yo simulado, pero no he simulado nada en absoluto. Ha sido esta la realidad desde siempre. No le estoy allanando el camino a nadie. Me quedé sin puntos. No puedo volver a simular. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Y no quiero morir. Al final, la escritura se volvió cada vez más errática, hasta desvanecerse hasta el punto de ser casi ilegible. La sofocante desesperación en estas palabras hizo que Sil sintiera que no podía respirar. Podía sentir la profunda desesperanza que emanaba del texto. Estas fueron las últimas cosas que escribí antes de morir. Si no hubiera entrado a la simulación con un personaje guardado, habría muerto de deshidratación poco después de empezar esta partida. Sil respiró profundamente, cerró lentamente el cuaderno y se giró para mirar por la ventana la lluvia y la niebla. Capítulo 37, Emboscada trascendente, parte 1. Sistema. Sil pronunció la palabra en silencio en su mente. La interfaz familiar se desplegó ante ella. Salvo la pestaña, Inventario, que estaba iluminada, todas las demás pestañas estaban atenuadas e inaccesibles, igual que cuando entró por primera vez en la simulación. Solo podía consultar la hora. Si no fuera porque el contrato que había intercambiado del sistema estaba almacenado en el inventario, incluso el inventario probablemente sería inutilizable. La versión simulada de ella misma se había vuelto loca. Sil buscó brevemente en los escondites habituales donde solía guardar objetos, pero no encontró nada, ni armas, ni libras de oro, ni pociones, ni cuadernos. No quedó nada. Empujando la puerta de su habitación, bajó las escaleras de madera hasta la planta baja, donde fue recibida por una escena de caos. Recipientes metálicos de agua y barriles de madera estaban esparcidos por el suelo, con una gruesa pila de vidrios rotos y fragmentos de cerámica acumulados en un rincón. Algunos se habían usado para almacenar agua potable, mientras que otros habían contenido diversos tipos de alcohol. El aire estaba cargado con un nauseabundo hedor a licor. Beber alcohol para saciar la sed, ¿era esto realmente algo que yo haría?
Un repentino zumbido se escuchó de repente, haciendo que Sil se detuviera en seco y se llevara la frente con la mano. Podía oír toda clase de gritos y lamentos de tristeza resonando en sus oídos. Estos lamentos se arremolinaban en su mente como murmullos delirantes. Sin embargo, sus emociones comenzaron a verse invadidas por una inexplicable sensación de euforia. Calm Mindelby I suprimió el impulso, dejando a Sil con una expresión ligeramente desconcertada. ¿Qué fue eso? Esto no parecía ser un síntoma del síndrome de deshidratación. A medida que el zumbido en sus oídos disminuía gradualmente, su mirada se desvió hacia la puerta. Colgando descuidadamente en la parte trasera de la puerta había una bolsa de lona que le resultaba familiar. Se acercó y la abrió. Para su alivio, las 2 pociones y los 2 cuadernos seguían descansando tranquilamente dentro. Sil se puso su capa de lluvia negra, se colgó la bolsa de lona sobre el hombro, se subió la capucha y salió a la calle. El cielo nublado y lluvioso dificultaba distinguir el día de la noche. Las calles estaban desiertas, sin señales de vida. Incluso el ruido, antes constante, de las fábricas cercanas se había silenciado. Los únicos objetos que bordeaban las calles eran jailras de barriles y vasijas de barro para recoger agua de lluvia. El silencio era inquietante. Su sombra la siguió de cerca, poniéndose de puntillas y levantando las manos sobre la cabeza de Sil, como si intentara protegerla de la lluvia. Sil decidió dirigirse a la iglesia de la diosa Salvadora para ver si podía aprender algo. Dada la magnitud de esta catástrofe, los trabajadores del distrito de la Torre del Reloj, que constituían la congregación principal de la iglesia, seguramente serían el foco principal de sus esfuerzos. Y, sin embargo, según el cuaderno, la suma sacerdotisa Yuri solo había aparecido brevemente. No cuadraba. Trascendentes de alto nivel de la iglesia de la diosa Salvadora. Porque el cuaderno solo describía a quienes aún no habían transitado un camino trascendente, aquellos aparentemente enviados aquí para soportar dificultades y digerir sus pociones, como si el distrito se hubiera convertido en un campo de pruebas. Tras aceptar proteger a Lichie, Avena también desapareció sin dejar rastro. ¿Cuáles eran sus intenciones y las de su familia? Dejar que alguien como Sil investigara sola todo el distrito de la Torre del Reloj era como buscar una aguja en un pajar. Necesitaba comprender las acciones y opiniones de las facciones trascendentes conocidas respecto a la situación actual. Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, Sil se dirigió a la Torre del Reloj. Curiosamente, cuanto más se acercaba al centro del distrito, más intenso se volvía el zumbido en su cabeza. De repente, se detuvo en seco. Ante ella, un fantasma pareció manifestarse de la nada, como un rayo de luz de luna que se precipitaba directamente hacia su rodilla. El rayo silencioso de luz de luna pasó a través de su rodilla y se incrustó en la calle adoquinada detrás de ella. Sin dolor. Visión prospectiva. Su cuerpo reaccionó al instante. Sil se lanzó hacia la derecha rodando, justo cuando un rayo de luz plateada descendió desde arriba, perforando el lugar donde ella acababa de estar y clavándose en el suelo. El objeto se enterró casi por completo en los adoquines negros, dejando expuesto únicamente un mango plateado brillante. Un bisturí. Al reconocer el objeto, el bisturí se elevó repentinamente en el aire, regresando a su origen. Al observarlo más de cerca, un tenue hilo plateado parecía estar unido al mango. Un trascendente. En cuanto se dio cuenta, la sombra de Sil se hundió en el suelo, deslizándose por los adoquines como un dragón. Se abalanzó hacia adelante y agarró la sombra del bisturí mientras volaba. En el instante en que se aferró a la sombra, el bisturí vaciló en el aire. Al instante siguiente, la sombra se fundió con la del bisturí. Fue como si llamas negras se encendieran a lo largo de la sombra del bisturí. Las llamas recorrieron rápidamente el hilo plateado apenas perceptible que conectaba la hoja con su origen, trazando la línea hasta el frente antes de detenerse unos 24 metros más hacia adelante. No lo suficientemente cerca. Tras recuperar el equilibrio, Sil no perdió tiempo. Corrió hacia la sombra ardiente. Mientras corría, las llamas negras seguían extendiéndose. Vengador, resonó una voz desde la azotea. Una figura vestida con túnicas negras y con una máscara negra y plateada con forma de pico de cuervo saltó del tejado y aterrizó con gracia a poca distancia de Sil. Al ver que Sil no tenía intención de detenerse, la figura enmascarada retrocedió repetidamente, gritando, «Oye. Espera. Malentendido. Estamos del mismo lado». Las palabras de la figura con máscara de cuervo no lograron frenar a Sil. Acortó la distancia a 24 metros y extendió una mano oscura desde la sombra de la figura, agarrándole el tobillo. Justo cuando su sombra estaba a punto de torcerle el tobillo a la figura, levantaron una mano y se quitaron la máscara, diciendo apresuradamente, «Somos de la Sociedad de la Redención».
La Inquisición. Somos aliados. Bajo la máscara plateada de cuervo se encontraba una chica alta de cabello largo y blanco plateado. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una gruesa máscara de gasa, y sus brillantes ojos azules reflejaban pánico. La sombra de Sil trepó por el tobillo de la chica, enroscándose alrededor de su cintura y dejándola inmóvil. Sus brazos la rodearon por el cuello. El más mínimo movimiento y Sil no dudaría en romperle el cuello. Si no hubiera mencionado la palabra Inquisición, ya estaría muerta. Sociedad de Redención. Sil mantuvo una distancia prudencial de unos 18 metros y preguntó, ¿por qué estás aquí? La chica de cabello plateado pareció sorprendida por la pregunta. Tras un instante de reflexión, respondió, no eres, de la Inquisición. No lo soy. Sil no negó su suposición. Entonces, ¿quién eres tú? Un transeúnte bien intencionado con poderes trascendentes. Incluso bajo la llovizna, Sil podía ver las gotas de sudor formándose en la frente de la niña. La Sociedad de Redención es una organización trascendente. Tras descubrir que era una vengadora, la chica cesó sus ataques. Estaba familiarizada con los trascendentes de la Iglesia de la Diosa Salvadora. Además, el golpe anterior de la chica de cabello plateado había estado dirigido a su rodilla, evitando áreas más letales. ¿Cuál es tu propósito aquí? Insistió Sil, dejando que su sombra apretara ligeramente su agarre. Investigando el síndrome de deshidratación, respondió rápidamente la chica de cabello plateado, haciendo una mueca de dolor por la presión en su cintura. Es parte de un ritual de reconstitución. Hemos iniciado una colaboración con la Iglesia de la Diosa Salvadora. Colaboración, para el ritual de la reconstitución. Sil frunció el ceño levemente y continuó preguntando, ¿qué clase de colaboración? La Iglesia de la Diosa Salvadora se enfrenta a una epidemia a gran escala e inexplicable en uno de sus distritos clave. Recurrieron a la Sociedad de Redención en busca de ayuda. Las condiciones son que reclamaremos todas las ganancias una vez resuelto el asunto, incluidos todos los cuerpos de los fallecidos. Todos los cuerpos. Capítulo 38, La hermana de Yuris, parte 2. ¿Conoces a Yuris?, preguntó Sil. No iba a creer al pie de la letra la palabra de un completo desconocido. Por ahora, solo había una persona cuyas palabras tenían credibilidad para ella, Yuris. Suma sacerdotisa Yuris. Sí. La chica de cabello plateado se quedó paralizada un momento antes de responder, Actualmente se encarga de los asuntos de la iglesia de la Torre del Reloj. ¿Sabes dónde está? Sí. No está lejos del distrito de la Torre del Reloj. Llévame con ella. Ningún problema. Al ver que Sil finalmente había abandonado su intención asesina, la chica de cabello plateado dejó escapar un largo suspiro de alivio. No tenía idea de cómo este vengador había logrado aparecer de la nada en el fuertemente vigilado distrito de la Torre del Reloj, pero si este vengador quería conocer a Yuris, esa era una buena noticia para ella. La Inquisición de la Iglesia de la Diosa Salvadora era notoriamente impredecible, y ella no tenía intención de involucrarse en sus asuntos. Solo quería rastrear el origen de esta epidemia. Sil aflojó ligeramente el agarre de su sombra, permitiendo que la chica de cabello plateado liderara el camino mientras mantenía una distancia cautelosa detrás de ella. Al fin y al cabo, cada simulación costaba 10 puntos de destino. No iba a morir sin obtener información útil. Había algo que aún no entendía, porque Yuris, como administradora interina de la Iglesia de la Torre del Reloj, no estaba presente en el distrito de la Torre del Reloj durante una crisis tan grave. ¿Qué hacía en otro lugar? La chica de cabello plateado no mostró resistencia. Sil no estaba seguro de si se debía a que Arte la conversación tenía algún efecto sutil, pero la chica parecía concentrada únicamente en liderar. Sil conocía la disposición de las calles del distrito de la Torre del Reloj como la palma de su mano, por lo que no le preocupaba que la llevaran por mal camino. Pronto llegaron a un puesto de control militar establecido para bloquear el acceso al distrito. La chica de cabello plateado intercambió algunas palabras con los soldados, mostrando la insignia que llevaba prendida en el pecho. Luego se dio la vuelta y le indicó a Sil que la siguiera. Y así, Sil pasó con éxito el puesto de control bajo la guía de la chica. Ninguno de los soldados pareció notar nada inusual, pues no pudieron ver la sombra que se aferraba a la espalda de la chica de cabello plateado. Fuera del distrito de la Torre del Reloj, la zona circundante había sido despejada, con tiendas militares a lo largo del camino. No fue hasta que se acercaron a un cruce de caminos que Sil volvió a ver gente. Cuanto más se alejaba del distrito de la Torre del Reloj, más débil se hacía el zumbido en su cabeza, hasta reducirse a un murmullo apenas perceptible. Notó que un periodista con una mascarilla de gasa y un bloc de notas se acercaba a la chica de cabello plateado,
aparentemente preguntándole algo. La chica respondió con un comentario desconocido, lo que hizo que el periodista retrocediera asustado y huía. Al poco rato, la chica de cabello plateado se detuvo frente a una posada. La recepción estaba vacía, y un cartel de no hay plazas colgaba en la puerta. Se giró para mirar a Sil, que estaba de pie a poca distancia. Está aquí, en la habitación 202, gritó la chica de cabello plateado. La iglesia de la diosa. Salvadora ha alquilado toda la posada. Sube y dile que baje, respondió Sil. Dile que Duben está aquí. Duben. ¿Qué clase de nombre es ese para alguien tan guapa?, murmuró la chica de cabello plateado al entrar en la posada. Sil retrocedió lentamente hacia un callejón cercano, sin apartar la vista de la entrada de la posada y las ventanas superiores. Mientras la chica de cabello plateado permaneciera dentro de la posada, no podría escapar del alcance de la sombra de Sil. Aproximadamente un minuto después, un dolor agudo recorrió el cuerpo de Sil. Su sombra se retrajo rápidamente, y con ella apareció un destello de luz blanca. Un fantasma alto y blanco emergió, agarrando el cuello de la sombra de Sil. Permaneció en silencio, mirando en dirección a Sil. El fantasma emitió una luminiscencia tenue y fluida, con alas de luz brillantes flotando en su espalda. Levantó una mano en un gesto de llamada hacia Sil antes de soltar el collar de su sombra. En el momento en que lo soltó, el dolor en el cuerpo de Sil desapareció, y su sombra, como sobresaltada, se retiró al suyo. Así que esta es la sombra de Yuris. Sil conocía la habilidad de Yuris para hacer flotar objetos, parecía similar a sus propios poderes de sombra. Sin embargo, esta era la primera vez que veía la sombra blanca de Yuris en persona. Esto confirmó, al menos parcialmente, que la chica de cabello plateado no había mentido. La persona dentro era, efectivamente, Yuris. La sombra blanca condujo a Sil a la habitación 202 y abrió la puerta. Dentro, Sil contempló la escena. Vestida con una ornamentada túnica sacerdotal, Yuris estaba sentada en un sofá en el centro de la sala. Su máscara, levantada hasta la frente, dejaba al descubierto sus ojos cerrados y su larga cabellera plateada. La chica de cabello plateado de antes estaba sentada en el suelo, aferrándose fuertemente a la pierna de Yuris. Hermana. Es ella. La chica de cabello plateado señaló directamente a Sil, que estaba en la puerta, antes de apresurarse a esconderse detrás de Yuris. Entonces son hermanas. Eso explica el pelo plateado a juego. Pero ¿por qué las hermanas están en organizaciones separadas? Sil notó un atisbo de confusión en el rostro de Yuris. Comprendió que necesitaba demostrar su identidad. Cerrando la puerta cortésmente, Sil se acercó a Yuris. Con la mano izquierda, sacó los 2 cuadernos de su bolso y se los entregó a la chica de cabello plateado que estaba detrás de Yuris. Simultáneamente, tomó la mano de Yuris con la derecha y la presionó contra su rostro. Léeme, le ordenó Sil a la chica de cabello plateado en un tono que no dejaba lugar a la negativa. Escondiéndose detrás de Yuris, la chica de cabello plateado parecía envalentonada. A diferencia de su anterior timidez, rápidamente agarró los cuadernos y dijo con desdén, bien, leeré. Al principio Yuris parecía desconcertado, pero cuando la niña empezó a leer en voz alta el contenido de los cuadernos, su expresión se volvió cada vez más seria. Cuando la niña terminó de leer, Sil habló primero, Thomas está muerto. Yo lo maté. Encontré esto en él. Thomas era mi enemigo. Bebí la poción del Vengador. La rápida explicación de Sil dejó a Yuris aturdida por un momento, con la boca abierta como para interrogarla, solo para cerrarse nuevamente después de un momento. Sil, como un jugador que se salta las escenas de corte en una segunda partida, resumió todo sucintamente en unas pocas frases. ¿Alguna pregunta? Sil miró a Yuris y preguntó. Solo una, asintió Yuris. ¿Por qué te llevas la mano a la cara? Sil. ¿No es así como se perciben las emociones y se determina si alguien está mintiendo?, preguntó Sil. No. Yuris negó con la cabeza, confundida. Solo necesito estar cerca de alguien. Entonces, ¿por qué carajos me sujetaste la cara durante tanto tiempo antes? Al darse cuenta de que la habían engañado, Sil soltó la mano de Yuris. Gracias, estimado. Ha resuelto un asunto embarazoso para la iglesia de la diosa Salvadora. Completando una tarea que debería haber sido mía. Yuris se puso de pie, con expresión seria. Ahora, dígame, ¿qué busca? Le ofreceré una recompensa razonable. Quiero saber, dijo Sil, qué está pasando realmente en el distrito de la Torre del Reloj. El síndrome de deshidratación es causado por fuerzas trascendentes. Y además, ¿cuál es la naturaleza de la colaboración entre la Iglesia y la Sociedad de la Redención? Capítulo 39, El portador de la plaga y el origen del cólera, parte 3. Le contaste sobre la colaboración.
Una sombra blanca se extendió desde detrás de Yuris y se paró. Junto a la chica de cabello plateado. Me estaba ahogando. Ah. Lo siento, hermanita. La sombra blanca cerró el puño y lo presionó contra la cabeza de la chica de cabello plateado, dándole un movimiento firme y giratorio, haciendo que la chica gimiera de dolor. Después de un momento, la sombra bajó el puño y Yuris regresó a su asiento en el sofá y le dijo a Sil: sentémonos y hablemos. Podía sentir que la chica frente a ella no albergaba rencor. Las preguntas a las que quería respuestas estaban todas relacionadas con la misteriosa epidemia. Permítame presentarme. Me llamo Yuris, suma sacerdotisa de la Iglesia de la Diosa Salvadora. ¿Puedo preguntarle su nombre? Yuris se giró hacia Sil y preguntó. Me llamo Sil. Soy asistente de la División de Investigación del Departamento de Policía de Berren City, pero no estoy aquí en nombre del departamento, esto es personal, se presentó Sil de nuevo. Sil. Qué buen nombre. Yuris repitió el nombre, intentando recordar si lo había oído antes. Pero, por mucho que lo pensara, no le sonaba. Sin embargo, esta chica llamada Sil parecía saber una cantidad inusual sobre ella. Sil era una trascendente recién ascendida, inexperta en sus habilidades. Sin embargo, conocía el nombre de Yuris e incluso algunos de sus hábitos y peculiaridades. Era casi como si se hubieran conocido antes. Nos conocemos de antes. Yuris no pudo evitar preguntar por curiosidad. Sí, en un sueño, respondió Sil directamente. En el sueño, me dijiste que era una santa de otro camino e intentaste reclutarme para la iglesia. Señorita Sil, debe estar bromeando. Yuri sonrió y negó con la cabeza, pero por dentro estaba profundamente alarmada. Ella no estaba mintiendo. Realmente había tenido un sueño así. Ahora, ¿puedo pedirle a la suma sacerdotisa Yuris que responda a mis preguntas? Preguntó Sil. No tenía mucho tiempo que perder en la simulación. Por supuesto. Yuris asintió. La vengadora que tenía delante parecía profundamente preocupada por el síndrome de deshidratación generalizada. Yuri supuso que podría haber perdido a un amigo o familiar a causa de la enfermedad y que ahora buscaba venganza. Encajaba bastante bien con el modus operandi de los Vengadores. Después de elegir cuidadosamente sus palabras, Yuris comenzó a explicar. Al principio, nadie se dio cuenta de que algo andaba mal. Hace unos 20 días, el hospital de la iglesia ingresó a un paciente con deshidratación. El paciente no sobrevivió y la causa de su muerte fue insuficiencia renal aguda. Cuando llegué a la iglesia de la Torre del Reloj, el hospital ya había perdido a 5 personas. La mayoría había fallecido por complicaciones derivadas de la deshidratación, convulsiones, insuficiencia renal, shock, etc. Incluso entonces, el hospital no se había dado cuenta de que algo andaba mal. Hace 15 días, cuando 4 personas murieron por deshidratación en un solo día, la iglesia finalmente denunció el asunto. Empecé a contactar con la iglesia para que enviaran investigadores. Pero pronto, investigar el asunto pareció abrir la caja de Pandora. El síndrome de deshidratación comenzó a propagarse rápidamente. La suma sacerdotisa enviada a investigar se vio obligada a detener la investigación e informar de la situación a la Santa Sede, solicitando ayuda externa. En ese momento, Sil la interrumpió, formulando una pregunta que le rondaba la cabeza. ¿Por qué se detuvo la investigación? No eres la administradora interina de la iglesia de la Torre del Reloj. ¿Por qué no estás en el distrito de la Torre del Reloj? Al oír esto, Yuris meneó la cabeza y un rastro de impotencia cruzó su rostro. Señorita Sil, usted viene del distrito de la Torre del Reloj, ¿verdad? ¿Notaste algo inusual mientras estuviste allí? Preguntó Yuris. Inusual. Sil reflexionó y se dio cuenta de que efectivamente había ocurrido algo. Mientras estaba en casa, había experimentado un intenso zumbido en los oídos y sus emociones se habían intensificado de forma inusual. Esta sensación solo había comenzado a disminuir después de que ella dejó el distrito de la Torre del Reloj. Sí, zumbido en los oídos y una inexplicable sensación de excitación, respondió Sil con sinceridad. Ese es un efecto secundario de la poción, suspiró Yuris y continuó. Los caminos de primer nivel AZ y Vengador son relativamente leves en su sensibilidad al dolor. Pero a medida que uno asciende, la capacidad de percibir el dolor se agudiza. El distrito de la Torre del Reloj se ha convertido en un lugar donde convergen todas las formas de sufrimiento. Si me quedo allí, puedo sentir el dolor de casi todos los presentes siglos. Si no me voy pronto, sucumbiré al tormento y perderé la cordura. Por el contrario, quienes siguen el camino del Vengador disfrutan más del dolor y son más propensos a perder la cordura. Si no resisten los murmullos en sus oídos, los Vengadores se verán impulsados por la incesante catálisis del sufrimiento a convertirse en carniceros.
Entonces por eso estaba escuchando el timbre. ¿Esta enfermedad es causada por un trascendente?, preguntó Sil. Lo más probable, asintió Juris. Sospechamos que se trata de un ritual de reconstitución. Meticulosamente planeado, llevado a cabo deliberadamente en el distrito de la iglesia para evitar nuestra intervención. Por eso tuvimos que recurrir a la Sociedad de Redención para que investigara. La chica de cabello plateado detrás de Juris asomó la cabeza e intervino, probablemente sea el ritual. Para ascender de un portador de plaga a una fuente de cólera, requerirá que muera mucha gente. Portador de plaga. Ascender a la fuente del cólera. ¿Qué nivel es ese? De hecho, ¿cuántos niveles hay para los trascendentes? Esto escapaba por completo al conocimiento de Sil. Aún no había tenido la oportunidad de preguntarle a Avena sobre esa información, pues se había centrado en cuestiones directamente relacionadas con su seguridad inmediata. Al percibir la confusión de Sil, Juris preguntó directamente: «Señorita Sil, ¿consumió la poción y realizó el ritual por su cuenta?» Su comprensión de la trascendencia se limita a estos 2 cuadernos. Más o menos, asintió Sil. Por debajo del nivel trascendente, hay 5 niveles. El ritual que mencionó Edel sirve para avanzar del segundo al tercer nivel, explicó Juris. Segundo nivel, ¿qué tan fuerte es eso? Sil desconocía la jerarquía de poder entre los trascendentes. Solo sabía que, tras su ascenso, ninguna persona común podría igualarla en combate, aunque aún podía morir de un disparo. Edel aprovechó la oportunidad para atacar a Sil. Es tan fuerte que podría con 10 de ustedes. En igualdad de condiciones, un trascendente de primer nivel no tiene ninguna posibilidad frente a uno de segundo nivel, dijo Juris, reconociendo lo dicho por Edel, aunque lo expresó de forma más diplomática. Ya respondí a todas sus preguntas, señorita Sil. Por cierto, ¿le interesa la iglesia de la diosa Salvadora? ¿Podría realizarle un bautismo? Juris miró a Sil con una expresión más suave. No, no por ahora, Sil negó con la cabeza. Su mente estaba consumida por la preocupación. La oponente era una trascendente de segundo nivel que se preparaba para ascender al tercer nivel. Era solo una recién ascendida de primer nivel. Sil no se había dado cuenta de que la brecha sería tan grande. Incluso si el oponente fallara en su ascenso, Sil no tendría ninguna oportunidad contra él. ¿Has encontrado a la persona que realiza el ritual de reconstitución?, preguntó Sil. No, se han escondido bien, Juris negó con la cabeza. Gracias. Sil se puso de pie, expresando su gratitud, antes de colgarse su bolso de lona y dársela vuelta para irse. ¿A dónde vas?, preguntó Juris con curiosidad. Sil no miró atrás, simplemente hizo un gesto con la mano. El distrito de la Torre del Reloj. Oye. Morirás. Edel no pudo evitar gritarle. Pero Sil no se detuvo, caminó como si ya se hubiera resignado a su destino. Cuando la figura de Sil desapareció por la puerta y ésta se cerró tras ella, Edel extendió la mano y sacudió el hombro de Juris. Hermana, ¿por qué no intentaste detenerla? Los Vengadores son así, dijo Juris negando con la cabeza. No hay quien los detenga. Edel se apoyó en el hombro de Juris, frunciendo los labios como sumida en sus pensamientos. Entonces, como si lo hubiera comprendido, se soltó y corrió tras Sil. Esa idiota, ¿cómo va a entrar? Sin pase. Solo después de que Edel cerró la puerta tras ella y sus pasos se desvanecieron en el pasillo, Juris volvió a suspirar. ¡Ay! Los médicos son así. Capítulo 40, el lugar más seguro, parte 4. ¿Por qué me sigues? ¿Cómo que te sigo? No tengo que volver al distrito de la Torre del Reloj. Este camino no es tuyo. ¿Sabes? Puaj. Sil ignoró a la chica de cabello plateado que le hacía muecas y continuó caminando hacia el puesto de control del distrito de la Torre del Reloj, con su mente corriendo pensando en estrategias. Cuando se trataba de puro poder, ella no era rival para un trascendente más fuerte. Pero eso no significaba que tuviera que luchar contra ellos directamente. Si lograba localizar su escondite, podría informar a la iglesia al volver a la realidad. Incluso si solo encontrara una cura para la deshidratación, podría abandonar Ciudad Berren con su hermana y escapar de este peligroso lugar por completo. Sil no podía quitarse la sensación de que Ciudad Berren estaba maldita por ella. Nada bueno parecía ocurrir mientras estuviera allí. Mientras caminaban, acercándose al puesto de control en el distrito de la Torre del Reloj, Edel rompió repentinamente el silencio. Tu familia murió por síndrome de deshidratación. No. Amigos. No. Compañeros de vida. No. Entonces, ¿por qué arriesgas tu vida para investigar? El rostro de Edel estaba lleno de confusión. No era como Avena, quien sentía una profunda curiosidad por la vida de los demás. Edel simplemente era incapaz de comprender. Al no recibir respuesta de Sil, Edel no insistió.
Tras mostrar su placa a los guardias del puesto de control, condujo a Sil de vuelta al distrito. Entonces, como si se le ocurriera una idea repentina, cambió de tema. Por cierto, Sil, ya que eres un nuevo trascendente, ¿escribes un cuaderno místico?, preguntó Edel con curiosidad. ¿Cuaderno místico? Esta pregunta finalmente captó la atención de Sil. Ella sabía que las notas de investigación de Duven eran consideradas un cuaderno místico, eran incluso más caras de canjear debido a que el sistema necesitaba eliminar la huella mística intrínseca. Pero Sil no entendía por qué se escribían los cuadernos místicos ni cómo crear uno. No. ¿Y qué hay de otros puntos de anclaje místicos? Edel pareció sorprendida. Puntos de anclaje místicos. Sil miró a Edel. Era la primera vez que oía esos términos. Avena nunca los había mencionado, y nadie más los había mencionado. Bueno, piénsalo así, es algo que, al verlo, te recuerda que eres tú. Tiene sentido, dijo Edel con un gesto dramático. Sin él, los murmullos de la poción podrían hacerte dudar de ti mismo. En casos graves, podría ser asimilado por la poción. Duda de uno mismo. Sil había experimentado eso. Ya sea en la realidad o en las notas de simulación dejadas por su yo simulado, ella había luchado con la duda, incapaz de distinguir entre la realidad y la simulación. Pero la simulación no era la poción, necesitaba un ancla mística para eso también. Normalmente, las iglesias y organizaciones son expertas en el uso de cuadernos místicos. Se anotan ciertas cosas con regularidad, y los trascendentes de alto nivel revisan el cuaderno ocasionalmente para evaluar el estado mental e intervenir si es necesario. Edel reflexionó un momento antes de continuar. Para quienes no tienen a nadie que revise sus cuadernos, los trascendentes independientes suelen crear un objeto único, un artículo personal. Sentir. Su peso y textura ayuda a desarrollar la memoria muscular, reforzando la autoconciencia y estabilizando la mente. Por supuesto, este objeto debe ser algo que solo tú conozcas, pero también algo replicable. Si pierdes tu ancla mística de toda la vida o la intercambias, podría aumentar tu riesgo de colapso mental. Si tienes tiempo, te sugiero que hagas uno tú mismo. Sil asintió, comprendiendo la explicación de Edel. De hecho, ya había experimentado ese tipo de inestabilidad antes. Un ancla mística sonaba como el trompo de origen, una herramienta para reforzar la autoconciencia. Parecía que realmente necesitaba crear su propia ancla mística. Gracias, Edel, dijo Sil con sinceridad. Su impresión de Edel mejoró ligeramente. A pesar de su personalidad un tanto caótica, Edel claramente tenía un buen corazón. De nada. Al oír la gratitud de Sil, Edel metió la mano en su túnica negra y sacó alegremente una mascarilla de gasa. Toma. Toma. No hay problema. Sil aceptó la mascarilla y se la puso. Como se quedaría en el distrito de la Torre del Reloj por un tiempo, era mejor tomar precauciones contra el contagio. Por cierto, tengo una pregunta. Sil miró la máscara plateada de cuervo que Edel llevaba colgada del cuello. Esta máscara no parece ofrecer ninguna protección. ¿Por qué la llevas? No es de hace 100 años. Ante esto, la expresión alegre de Edel se agrió. Porque el siguiente paso en mi ascenso es, doctor de la plaga. Ni me hables, todos los que siguen el camino de médico, tienen que usar esto. Máscara sobre máscara, la forma en que Edel se quejaba dejaba claro cuánto la odiaba. Empezó a desahogar su frustración con Sil mientras continuaban hacia la calle Piedra Sur Norte. Tras cruzar otra calle, llegaron al lugar donde se habían encontrado antes. Un poco más adelante estaba la iglesia de la Torre del Reloj. Espera aquí. Iré a la iglesia a conseguirte una insignia. Así, los demás médicos no te tratarán como un desconocido trascendente. Antes, solo te ataqué porque no tenías insignia. Edel le indicó a Sil que esperara donde estaba, mientras ella seguía adelante sola. ¿No puedo ir contigo?, preguntó Sil. La zona de la iglesia es el lugar más seguro, es una zona de refugio designada, y todos los pacientes están allí. Los demás médicos están iniciando sus investigaciones desde las afueras. La explicación de Edel lo dejó todo claro. Al ver que Sil permanecía donde estaba, Edel saludó con la mano y corrió hacia la iglesia de la Torre del Reloj. Tenía sentido. Con tantos pacientes en esa zona, la angustia circundante se intensificaría y la afectaría aún más, tal como había dicho Yuris. Si Sil iba allí, el zumbido en su cabeza podría volverse insoportable. Sin embargo, el pensamiento llenó el rostro de duda de Sil. Al ver a Edel desaparecer de su vista, comenzó a seguirla a una distancia cautelosa. Desde que entró al distrito de la Torre del Reloj y caminó hasta este punto, el zumbido en su cabeza no había ocurrido ni una sola vez.
No había ninguna de las incomodidades que había sentido antes, ninguna sensación se intensificaba a medida que se acercaba. Paso a paso, Sil avanzó con cautela, sin encontrar nada inusual. La calle permanecía inquietantemente desierta. Cuanto mayor fuera el sufrimiento a su alrededor, más fuertes serían los efectos que sentiría. Sil frunció el ceño al pensarlo. De repente, aceleró el paso y corrió hacia la iglesia de la Torre del Reloj. La iglesia se hacía más grande ante sus ojos a cada paso. La lluvia había parado en algún momento. Pero la niebla circundante se espesaba. Pronto llegó a la gran plaza frente a la iglesia de la Torre del Reloj. Allí vio hileras y hileras de tiendas de campaña. Y sobre las calles adoquinadas e inundadas, innumerables cuerpos yacían esparcidos en todas direcciones, sus posturas retorcidas evidenciaban luchas violentas en sus momentos finales. Edel. El corazón de Sil se hundió al ver la figura de cabello plateado parada frente al mar de cadáveres. Edel se giró lentamente, con movimientos rígidos. Se aferraba con fuerza el cuello con los dedos. Como si intentara gritar algo. Pero no salió ningún sonido. ¡Corre! Edel se arrancó la máscara y gritó hacia Sil. Tras un violento ataque de tos, cayó de rodillas. Con la sangre manando a chorros de su boca. Pero Sil no se detuvo. Pasó corriendo junto a Edel, dirigiéndose directamente al mar de cadáveres y tiendas, buscando frenéticamente a su alrededor. No había escapatoria. Una sed aplastante la atormentaba, y luchó contra el impulso irresistible de arrancarse la máscara y beber de los charcos inmundos del suelo. Siguió adelante, decidida a encontrar al trascendente viviente que se deleitaba con los frutos de este ritual entre los cadáveres y las tiendas. Pero el mareo sofocante llegó justo a tiempo. Su vida se le escapaba, se evaporaba rápidamente. Hasta aquí leerá el Panda Rojo el día de hoy. El Panda Rojo espera que te haya gustado, además el Panda Rojo espera que te vaya bien en tu vida. Sin más, el Panda Rojo se despide. Adiós.